lo más destacable es que es la primera vez, si mal no recuerdo, que un presidente hace la presentación de un presupuesto y da un mensaje en el marco de una cadena nacional justamente en ese sentido. Buen día, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué nos deja o qué deja el mensaje? Porque de contenido económico, como muy poco digo en detalle del presupuesto, pero bueno, fueron 45 minutos que deja un mensaje dirigido a quién y, y qué es lo que dice. Sí, bien como dijiste en la introducción, esta es una primera vez, si en general el envío del presupuesto al Congreso es casi un trámite administrativo, por decirlo, ¿no? De alguna forma. Creo que en este caso el presidente eligió hacerlo en persona porque uno, se trata de uno de los temas en los que él se ha posicionado con solvencia, que es la economía. Y dos, le permite hablar de cuál ha sido el tema de posicionamiento de él, tanto en campaña o de compromiso o pacto electoral, ¿no? Que ha sido el tema de la reducción del Estado y el déficit cero, ¿no? Esta idea de ir hacia un Estado más eficiente y un Estado que no derroche recursos. Entonces, en ese sentido, y un minuto después, la consecuencia que esperamos todos los argentinos, que es la baja inflación, ¿verdad? Entonces, él ha conectado estas dos variables y lo que él, sí, este ha sido un escenario perfecto para poder volver sobre conceptos sobre los cuales él ya ha trabajado. Digamos, mucha información nueva no vimos, ¿no? O sea, la verdad es que no fue un discurso en términos de ofrecer información, sino de reconfirmar una manera de ver el Estado. Este concepto de un cepo al Estado es fuerte, ¿sí? O sea, es muy gráfico, ¿no? Esta idea de que va a seguir avanzando sobre el recorte del Estado y lo hace frente a los representantes del pueblo, pero también frente a los diputados y los senadores que responden a gobernadores, a los cuales les pidió en la última parte de su discurso seguir ajustando los cinturones, ¿verdad? 60.000 millones de dólares, nada más y nada menos, les ha pedido que empiecen a afinar el lápiz, como decimos habitualmente. Hay que ver qué reacción puede tener eso de los gobernadores de distintas provincias que a su vez tienen distintas realidades también. Sí, que ya vienen recortando también, ¿no? Algunos más, algunos menos, pero el hecho ya de que el gobierno nacional esté transfiriendo menos dinero, ya de por sí es un recorte obligado que vienen haciendo los gobernadores, ¿verdad? Solo en transferencias directas del Tesoro bajó muchísimo lo que había en el pasado y eso obligó a los gobernadores a hacer algún tipo de reordenamiento también fiscal. Quizás me parece que si bien el presidente no lo dijo de forma directa, se está refiriendo a un reordenamiento impositivo, ¿no? Sabemos muy bien que el sistema impositivo argentino tiene como muchas capas geológicas a Mm. nivel nacional, a nivel provincial, a nivel municipal. Algo de esto se vio en los últimos días con algún debate sobre los impuestos municipales. Pero en definitiva, en términos de comunicación, se trata de un Milei que sigue operando como si fuera oposición por momentos, ¿no? En su manera de dirigirse, como le hablaba, ¿no? Al puñado de peronistas que sí habían ido, ¿no? Porque, a ver, partamos de la base que el auditorio es un auditorio bastante amigable para el presidente, Sí, porque las figuras opositoras fuertes al gobierno, o sea, las pertenecientes al Frente de Todos, no estaban. O claro. sea, directamente no fueron. Ahora, Con lo ¿por qué cual, esa necesidad de confrontar o de subirlos al ring, por decirlo de alguna forma, a una fuerza política? Bueno, en este caso eligió el kirchnerismo. yo creo que primero es fácil, ¿sí? O sea, es un adversario fácil en este momento porque no tiene un liderazgo claro, porque no tiene un mensaje como opositores muy claro, salvo a partir de algunos temas específicos. Creo que fue el tono del presidente no varió, digamos, ¿no? Desde la campaña hasta hoy, el tono del presidente no se ha moderado por el hecho de haber asumido
el cargo de mayor jerarquía en el país, ¿no? O sea, el tono de él sigue siendo confrontativo, sigue siendo, hasta en algunos casos, rózalo irrespetuoso. De hecho, creo que ha elegido algunas confrontaciones que están hechas para, como se dice comúnmente, para la tribuna, ¿no? O sea, y acá literalmente había una tribuna Sí, que a mí personalmente me hizo acordar algunas épocas del kirchnerismo, ¿no? Donde había como la militancia en las tribunas. Quienes estaban ahí, por alguna información que obtuve, decían que eran todos funcionarios, ¿sí? No, era toda gente del gobierno del presidente. Entonces es lógico que terminó siendo un evento cuasi partidario, diría yo, claro. con algunas figuras, por supuesto, acompañando desde lo institucional dentro del radicalismo, que está teniendo sus divisiones también en torno a los apoyos al presidente Milei y también al PRO, ¿no? Entonces, quizás fue un poco incómodo para ellos, pero esa fue la postura institucional, escuchar al presidente. Pero creo que en términos de comunicación le sirvió para él, para su audiencia o su núcleo más duro, porque reforzó los mismos conceptos que viene trabajando. Coherencia tiene, ¿sí? O sea, después podemos, no, la realidad puede estar en sintonía o no, ¿sí? Pero comunicativamente tiene coherencia. El tema es cómo salimos del núcleo duro, ¿no? Porque ese es a veces las debilidades, ¿no? Cuando uno en el discurso solo se refiere a los que ya te votan o ya te Claro. apoyan. Uno tiene que salir a capturar o por lo menos a convencer a aquellos que dudan. Ahora, sobre todo eso, si tenemos pensado, está bien, si bien estamos hablando de una legislativa en un futuro próximo, pero ahí tiene que salir a reforzar lo que es su representación en el Congreso y si mantiene un discurso solo para los que sabe que ya le van a votar, difícilmente vaya a ampliar este número. El tema es que tampoco se ve un poco la capitalización de lo que sería la oposición, de los errores que por allí puede cometer el presidente. Sí, esto que mencionabas hace un rato sobre el darle de vuelta al kirchnerismo ampliado o al frente de todos, bueno, está claro que esa es la oposición real o más clara que va a tener Milei, con la que jamás va a tejer alianzas de cara al año que viene. Vos fíjate que no mencionó ni hizo alusión a nada respecto al radicalismo o a las otras fuerzas en Mm, alianza con La Libertad Avanza, justamente porque de cara al año que viene, para poder consolidar esa banca o esto que mencionás bien vos, va a necesitar hacer alianzas en las provincias, ¿no? Hoy en día el debate que hay en todas las provincias del país es si la Libertad Avanza se va a aliar con quién, porque si la Libertad Avanza va sola y el PRO va solo y el radicalismo va solo o va medio de... Bueno, el Frente de Todos va a tener más chances de ganar bancas, ¿no? Entonces, cómo se van a tejer esas alianzas va a ser que yo intuyo, no quiero hacer futurología, pero la política o la historia política nos dice que él va a tener que acercarse de alguna manera, aunque sea discursivamente, y el presidente ha sabido moverse de una posición muy extrema al otro extremo sin ningún inconveniente. Digo, el Papa, la sí. relación con el Papa es un claro ejemplo. Entonces yo intuyo que va a empezar a haber acercamientos o por lo menos no vamos a ver una retórica ofensiva o una retórica tan polarizante con el radicalismo, porque necesita ir acercando posiciones para eventuales acuerdos provinciales, yo creo. Además, de hecho, me parece que esta ruptura o diferencia de posiciones del radicalismo es lo que le permitió al presidente conservar el veto, por ejemplo, de la ley de la movilidad jubilatoria y se presenta ante un nuevo escenario que no sé si qué tan complicado con un tema tan sensible para el radicalismo como es el presupuesto universitario, si va a tener la misma suerte, ¿no? Ahí yo creo que marcás dos temas clave, ¿no? Por un lado, sí creo que el presidente está pudiendo explotar las diferencias internas que tiene el radicalismo, que son muy fuertes y que lo preceden, ¿sí? O sea, Mm. esto tiene que ver con una figura tan controversial como Martín Lustó como presidente del radicalismo a nivel nacional, ¿no? ¿Por qué digo controversial? Y bueno, porque es una persona que jugó en distintos espacios políticos y la identidad radical no es tan fuerte como la de otros liderazgos que había tenido el partido radical. Entonces, genera una serie de divisiones
que preceden a que Milei haya asumido como presidente. Su llegada al poder lo único que hizo fue exacerbar estas tensiones entre el reformismo o el progresismo, o cuál es la identidad radical en el siglo XXI. Entonces, creo que esas divisiones tienen un poco que ver con eso, con los que interpretan que Milei encarna alguna modernidad, después es otra discusión cuál, ¿no? O de qué manera, de la política, y quienes quieren conservar ciertos valores del radicalismo que creen que pueden estar vigentes y que se contraponen a esta mirada más liberal, ¿no? En algún punto. Pero después está el otro punto que lo decís muy bien, el tema del presupuesto universitario no es menor, porque en ese punto el radicalismo y el kirchnerismo tienen mucho para perder, porque los dos son los espacios políticos que tienen universidades, donde hay rectores que ideológicamente están, yo no sé cuál es el porcentaje de universidades que tienen rectores radicales y cuáles tienen peronistas, pero asumiendo que son mitad y mitad, 60-40, 70-30, en cualquier caso, todos tienen ahí una agenda común. Sí. Entonces, es más difícil para un radical votar en contra de o vetar una ley que ayude al financiamiento universitario. Entonces, digo, son alianzas todas que dependen del tema, ¿sí? Entonces, una cosa son igual lo que las alianzas estas temporarias o transitorias que se van logrando para ciertos temas, y otra cosa es un acuerdo ya electoral el año que viene, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver, y yo creo que el lenguaje del presidente se va a tener que ir moderando si es que está buscando tener algún tipo de alianzas en las provincias que evite que el kirchnerismo o que el peronismo, en las vertientes que sea, gane más bancas el año que viene y le complique aún más los últimos 2 años de gestión. ¿Hay algún líder o algún tipo de liderazgo en la oposición que pueda ir capitalizando estos errores del presidente o que ponga un poco, no sé si decirlo, equilibrio, pero en definitiva que muestre que por un lado hay un oficialismo y por otro lado hay una oposición? ¿Se está dando eso o todavía falta? Yo creo que todavía el sistema político sigue en shock con el resultado de la elección del año pasado, o sea, y sigue en shock con el estilo comunicativo del presidente, que ha demostrado mucha pericia para el manejo de la agenda mediática, ¿no? O sea, es como que la oposición sigue atrás de los temas que el presidente instala, a veces parecen temas muy banales, pero ha encontrado una forma de que la oposición, en vez de instalar temas de manera, creo que el tema universitario ha sido uno de los únicos temas que la oposición ha logrado posicionar en la agenda mediática de una manera más con iniciativa propia, digamos, ¿no? Y el presidente, y creo que el gobierno minimizó un poco este tema y terminó siendo un tema que realmente cruzó a la sociedad, ¿no? De hecho, hoy estaba mirando una encuesta sobre apoyo a distintas instituciones y una de las únicas instituciones del Estado que la ciudadanía parece apoyar o que tiene, si querés, un semáforo verde, ¿no? Sí. O sea, en relación a lo que el resto tiene, son las universidades, ¿no? Sí. Y ahí es donde me parece que creo que están faltando figuras para responder concretamente, sí, porque nadie está logrando esa capacidad de instalar una conversación pública como el presidente, que la única conversación entre el presidente y un líder opositor fue la que tuvo Cristina, la que más volumen hace unos días, ¿verdad? O sea, y Cristina está lejos de ser la figura del futuro, ¿no? Es una persona que viene, que pueda tener capital político, pero difícilmente la acción del peronismo. Por último, le estoy agradeciendo este tiempo que respecto a el mensaje, ese núcleo duro o al que ya lo vota, y el mensaje hacia afuera tanto interesa en un contexto económico difícil para la mayoría de la sociedad,
porque, a ver, veíamos los números, antes había como más expectativa cuando hablaba el presidente y los números de rating lamentablemente le dieron lo que más el desinterés quizás en lo que iba a decir. ¿Esto qué significación puede tener para el presidente? Que en realidad el discurso tenía lógica, un núcleo duro, pero también al círculo rojo, ¿no? O sea, era un discurso que estaba mirando, que lo que trataba de transmitir era cierta un rumbo, ¿sí? De la economía, donde el presidente de la política pública en materia, trató de ver pero no a los decisiones macro. Villarroel y Patricia Bullrich estaban creo que en mejor posición que él, si tengo bien presente los números. ¿Y qué puede significar eso de que Villarroel tenga, a lo mejor incluso hasta por momentos parece que tiene como una agenda propia, y esta diferencia de imagen con Milei, siendo que en definitiva son parte del gobierno, ¿no? Sí, a ver, primero siempre hay que pensar que la imagen es una foto y que puede cambiar 2 segundos después, porque es muy volátil, pero sobre todo la imagen a veces la asociamos mucho a apoyo o a voto. Y Cristina tuvo una imagen negativa muchísimos años, Mauricio Macri tuvo una imagen negativa muchísimos años y la gente los votaba igual. Y Milei genera eso, ¿no? No me gusta, pero lo voto igual porque frente al otro lo prefiero. Entonces, ojo con cómo relacionamos imagen con Intención volumen de voto. electoral. Claro. Pero específicamente con el caso de Villarruel, bueno, se da un caso de una vicepresidenta con con un perfil mucho más alto que los vicepresidentes de la Argentina en general. Creo que ella llega con una agenda clara, tiene una vocación de poder y una vocación política mucho mayor. A ver, Scioli, por ejemplo, fue vicepresidente de Néstor Kirchner, claramente tenía vocación porque terminó siendo candidato a presidente, pero entendía, lo hacía desde un rol mucho más pasivo, ¿sí? Entendía que era más tiempista, ¿no? Que sabía que iba a llegar el momento. En cambio, Villarruel está explotando ese mismo electorado o ese mismo fervor que generó Milei en campaña. Bueno, ella también lo tiene, ¿no? Eh, entonces me parece que es entendible que haya a ella no se le factura lo mismo que al presidente, ¿sí? Porque está claro quién gobierna. Creo que las tensiones entre ellos contribuyen como una especie de telenovela muy interesante, porque todos estamos mirando y la Sí. abraza y la toca y la besa, ay, mirá, y qué le dijo, y la compartió en Twitter. O sea, tiene que ver con esto que hablamos hace un rato de mantener la atención en ellos y en la agenda que ellos van posicionando en los medios. Y mientras tanto siguen gobernando y como decía una jefa mía hace muchos años, la empuja con la panza, ¿no? La Claro. realidad, y bueno, y la vamos empujando y va pasando. Y eso es parte del juego político, eso es parte del manejo agenda mediática. Y después están las típicas, los egos, ¿sí? Que son indiscutibles. En política el presidente está claro que lo tiene.
y la vicepresidenta parece que también. Licenciada, muchas gracias por este tiempo y este contacto. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Buenas tardes.